Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. Es una bendición muy especial para mí el estar nuevamente con ustedes a través de esta radio y de estos canales. En esta mañana, siguiendo con una serie de temas en Apocalipsis, estaremos estudiando el tema acerca de la segunda venida de Cristo y está contenida en el capítulo 19 y el capítulo 20. El capítulo 19 del versículo 11 al 16 y los primeros versículos del capítulo 20. Esta es una enseñanza o una palabra que de alguna manera debe alertarnos, animarnos y llenarnos de esperanza. Porque básicamente el mensaje principal de este estudio, de este pasaje en particular, habla acerca de la victoria de Jesús y la derrota del mal. Básicamente lo que nosotros, los seres humanos y especialmente los creyentes, nuestra fe, nuestra esperanza, radica en eso. Deseamos algún día saber que el mal terminará. Y sabemos que la victoria es de Cristo y por lo tanto la victoria es nuestra. Un día todo este mal que existe en este mundo y toda la persecución y toda la maldad terminará. Y Jesucristo tendrá la victoria y por lo tanto la iglesia será victoriosa también. Uno de los puntos en esta mañana a resaltar es y me interesaría que quedase claro en esta clase, es que entendiéramos algunos puntos principales, algunos aspectos importantes antes de entrar de lleno en Apocalipsis 19. Y una de las cosas importantes es saber que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nuestra fe y nuestra esperanza está radicada en la palabra de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra devoción y toda nuestra búsqueda, toda nuestra pasión, está radicada en que tenemos fe y confianza que la Biblia realmente es la palabra de Dios y que las promesas que están contenidas allí se cumplirán. La palabra dice que ni una tilde ni una jota, nada de esto que está contenido en esta palabra, ninguna de esas promesas dejará de cumplirse. Dios es un Dios fiel y todo lo que Él dice se cumplirá. Por lo tanto, nuestra fe y nuestra esperanza radica ahí. Uno de los puntos que debemos resaltar es que a través del tiempo hay grupos o movimientos que en una forma sistemática, aún la ciencia misma han tratado de robar nuestra fe en el cristianismo y han tratado de no solamente negar la existencia de Dios, sino que tratan de desacreditar la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. La ciencia, por ejemplo, en algunos momentos donde los creyentes creemos realmente en los milagros que Dios habla en la Biblia. Por decir algo en esta mañana, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de que el milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel al salvarlo de sus enemigos y atravesar por el Mar Rojo, la ciencia trata de desacreditar la palabra y de decir que realmente ese milagro no existe. Ellos dicen que en realidad no es realmente un milagro, sino que eso se puede explicar en una forma natural, científica, y tratan de decir algunos argumentos que ellos dan. Entre los argumentos que ellos dan es que básicamente en cierto momento del año las aguas de ese mar en realidad no están tan profundas. Y por lo tanto, y hacen cierto experimento y tratan de decir realmente eso no fue un milagro. Pero cuando ellos dicen eso, entonces el milagro es mayor. Porque cuando ellos dicen que las aguas no eran tan profundas, por lo tanto el pueblo podía caminar, entonces el cristiano se pregunta
¿Cómo es posible entonces, si las aguas no eran tan profundas, cómo es posible que el pueblo de egipcio, el ejército egipcio, se ahogara con todos sus carros y toda su caballería? Eso entonces hace un mayor milagro, entonces, lo que la Biblia dice. Y así podemos encontrar una serie de explicaciones a las objeciones científicas que tratan de minar nuestra fe y nuestra confianza en la existencia de Dios y en la palabra del Señor. Cuando uno ve, por ejemplo, hombres como Voltaire, que dijo que la Biblia pasaría a ser considerado como un libro de mitología, mitos, únicamente mitos. Y este era un hombre realmente preparado, un filósofo, un escritor, un hombre realmente intelectual y un luchador por la justicia social. Pero de repente este hombre comete un gran error, y es tratar de minar y de desacreditar la palabra de Dios, hasta el punto de decir que en realidad el cristianismo y la Biblia misma tendrían su fin. Pero a través de la historia vemos que todos esos movimientos, en realidad, en lugar de que se cumpla lo que ellos dicen, la palabra de Dios, Dios mismo y la palabra de Dios todavía permanece, mientras que ellos han dejado de existir. En particular, este hombre que dijo que la Biblia llegará a ser un libro de mitología, y que y los demás realmente ya no tendrían esa devoción por la palabra de Dios, su misma propiedad, la propiedad de él. Cuando él falleció, las sociedades bíblicas de Francia compraron su propiedad y la convirtieron en un lugar, una imprenta, para poder imprimir miles y miles de Biblias. Aquello que él trataba de desacreditar llegó a ser su propiedad, un lugar de una fuente de bendición para miles y millones de personas. Al igual que muchos dictadores. Ahora mismo, por ejemplo, en China, con esta crisis y con esta pandemia, el liderazgo comunista de ese país trata de forzar a los cristianos de ese país a que eliminen de sus casas todo lo que profesa el cristianismo. Cualquier cosa que hable acerca de Jesús, ellos deben de eliminarlo y colocarlo en su lugar las imágenes de estos líderes comunistas, de estos líderes de este país. Ellos, a través de los años, de alguna manera, todos estos hombres, movimientos, sistemas, lo que sea, tratan de eliminar de la sociedad a Dios, o eliminar la palabra. Y aún hoy en día nosotros podemos ver esos movimientos. Quizás algunos pasamos desapercibido eso, pero es un movimiento y un sistema continuo para eliminar eso. Hay hombres gobernantes, han habido gobernantes, filósofos, hombres intelectuales, hombres pensadores, que eran tan pensadores que de alguna manera, creyéndose realmente ser sabios, cometían el gravísimo error de creer que Dios no existe. Podemos encontrar hombres de ciencia, científicos que tratan de decir y de probar que realmente Dios no existe. Y tenemos cosas que son, incluso aunque creen que el cristianismo es de alguna manera ignorancia, pero es algo más ilógico, inaceptable. Por ejemplo, aceptar la ciencia cuando dice que la humanidad, la existencia del mundo es a través del hombre, a través de la evolución. El hombre evolucionó y eso es mucho más difícil de creer. En realidad, porque jamás han podido probar y jamás han encontrado ese famoso eslabón de cómo realmente el hombre evolucionó. No es aceptable. No es realmente ni siquiera científico. Por lo tanto, hoy en día nosotros podemos ver entonces todos estos movimientos, aún maestros en las escuelas tratan de minar de nuestros alumnos, de nuestros niños, la idea de que realmente la Biblia o Dios no existe. Hoy en día, por ejemplo, por eso en nuestras escuelas
en realidad han eliminado y no permiten realmente leer la Biblia. Es algo increíble, es un movimiento tratando de eliminar eso. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, la palabra de Dios permanece. Para entender realmente el Apocalipsis 19 y 20, necesitamos entender todo lo que realmente está pasando. Cuando uno mira también, por ejemplo, que aún personas que han sido creyentes, hombres que han sido líderes, conozco a alguien en particular que de repente en un día de esos salió de la iglesia y dijo, de verdad no creo que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia fue escrita por hombres y nunca más volvió a la iglesia. Pero uno sabe como hijo de Dios, como creyente, más allá de lo que Satanás hace en las personas, hay cosas en el interior del hombre, la pecaminosidad del hombre hace que se alejen de Dios, pero ellos no son capaces de aceptar realmente eso y de reconocer realmente sus errores y lo que ellos persiguen. Por otro lado, cuando hablamos acerca del día de la segunda venida de Cristo, hay que tomar en cuenta que muchos tratan de negar la segunda o tratan de negar la venida de Cristo. Ellos dicen, hace mucho tiempo que estamos escuchando lo mismo y realmente no ha pasado nada. Nuestros abuelos nos hablaban de esto, nuestros padres nos han hablado de eso y no ha venido, pero ellos se olvidan y por eso dice 2 Pedro 3:9, Jesucristo no ha venido porque Dios en su misericordia, Dios no quiere que nadie realmente sea condenado, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente no entiende de lo que significa esto. Es misericordia de Dios, es el amor de Dios que está allí trabajando. Es la grande misericordia de Dios, porque si Dios ya hubiese venido, si Jesucristo ya hubiese venido, muchos de los que estamos ahora en el Evangelio sirviendo, quizás no habrían aceptado ni se hubieran arrepentido de sus pecados si hubiesen sido condenados. Es la misericordia de Dios la que está realmente en juego. Uno de los puntos importantes también acerca de la venida de Cristo, y es importante notarlo, que por ejemplo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, la iglesia primitiva saludaba. Hoy decimos, por ejemplo, Dios te bendiga, pero la iglesia primitiva decía Maranata, Cristo viene, Maranata, Maranata. Ese era el saludo de ellos, es la esperanza de que Cristo realmente vendría. Incluso Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 habla así, ven Señor Jesús, Maranata, Cristo viene. Nosotros, ese era el saludo y el deseo de la iglesia, y debe ser el deseo nuestro. Esta porción que vamos a estudiar en esta hora y en el capítulo 19 del 11 al 16, esta es la batalla de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vence a sus enemigos. Y los líderes principales de esa rebelión contra Dios es el anticristo y el falso profeta. Y en este pasaje se demuestra de que a través de todo, desde el momento de la creación de la raza humana hasta este momento, toda la maldad de la raza humana está radicada allí, está simbolizada allí en el anticristo y el falso profeta. Lo peor de la existencia de un ser vivo radica allí, toda la maldad radica allí. Y millones siguiendo esto. Por eso Jesús dijo en uno de esos momentos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. La gente que hace la maldad, ellos seguirán al anticristo y al falso profeta. Y en este pasaje nosotros podemos ver que Dios al final triunfa sobre ellos. No se trata este pasaje de 19, 11 al 16 acerca del arrebatamiento. Aquí no estamos hablando de que Jesús viene en las nubes y la iglesia le recibe en las nubes.
No estamos hablando de esto, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de que Jesucristo viene con el designio, con la tarea específica de hacer juicio y establecer su justo reinado. Cuando vamos a Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4, la Biblia dice en el versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice el 4, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 27, allí en su Biblia usted puede ir conmigo, Mateo 24, en su versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, y note esta palabra, y dice, y entonces lamentarán. Cuando la gente habla de lamentarse, estamos hablando de un momento crítico. Ellos nunca hubieran deseado hacer eso. Ellos de verdad no hubiesen deseado estar en esta posición ahora. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note esto, con poder y gran gloria. Él ya no es el Cordero de Dios que habla el Nuevo Testamento. Él ya no viene como el Cordero de Dios, en este caso, para sacrificarse por los pecados del hombre. Él ya no está entrando a Jerusalén montado en un asno. Ahora Él viene con poder y gran gloria. Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y vea el versículo 35. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestra confianza radica allí. El hombre ha intentado y ha hecho cosas terribles. Incluso en el sacrificio de Cristo, ellos lo mataron, ellos lo torturaron, ellos han perseguido a los cristianos, se han burlado de los cristianos, los han asesinado, los han exterminado. Miles y millones de hombres que han profesado conocer a Cristo, los han asesinado y nos han acusado de ignorantes. Pero vendrá el día donde Dios hará justicia. Y estos que hoy se mofan y se ríen y se creen muy inteligentes y creen tener la verdad, ellos lamentarán. Y la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios se cumplirá, porque sus palabras no pasarán, ellas se cumplirán. No importa lo que los hombres digan, no importa cuán intelectual sea, no importa cuán científico pueda lucir. La palabra de Dios es verdad. Cuando uno ve, por ejemplo, las cosas, hermano, hay cosas que uno no puede negar. Israel, por ejemplo, es sencillamente un ejemplo a seguir. Hay un milagro increíble en esa nación. Es que Dios realmente lo escogió como el pueblo, como su pueblo. Y cuando uno ve las cosas que pasan ahí, es la mejor manifestación de que Dios existe. El cumplimiento de las profecías, hermano, amigo, el cumplimiento de las profecías. ¿Cómo es posible? Yo he estado en el cristianismo por muchos años, casi toda mi vida. Y desde que yo era niño escucho cosas que se han cumplido. Desde que era niño yo podía escuchar a hombres que no eran realmente muy intelectuales, no eran hombres muy preparados académicamente, y ellos hablaban acerca de por ejemplo, en Europa, de la moneda única. Años y años atrás, ¿cómo ellos podían saber eso? Y eso se lleva a cabo y eso se cumple. ¿Cómo es posible que eso suceda? Porque Dios es Dios real y la palabra es real.
Y porque Dios conoce el pasado, presente y futuro, porque ese es el programa de Dios, es la agenda de Dios, y el hombre en su ignorancia quiere rechazarlo, mas eso no significa que Él tenga la razón. Dios, hermano, es fiel y verdadero, y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Y dice el 51 de Mateo 24, allí será el lloro y crujir de dientes. Lamentarán haber negado y pisoteado la sangre de Jesucristo. Allí será el lloro y crujir de dientes, mi estimado amigo. Entrando en el versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis, la Biblia dice, entonces dice Juan viendo la visión, la revelación dice, entonces vi el cielo abierto. Y llama la atención esta parte del cielo abierto, porque cuando uno nota algunos pasajes similares a esto, uno ve, no en la puerta abierta, no está viendo ventanas o una puerta abierta, está viendo los cielos, el cielo abierto. Y cuando sucede esto, hay algo extraordinario de parte de Dios que va a suceder o que está sucediendo. En este caso, Juan estaba teniendo una visión especial, una revelación especial. Y entonces aparecería allí, en este caso, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es algo grandioso que estaba a punto de suceder. Cuando vamos a Ezequiel 1:1, dice, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados, dice, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Las visiones que Ezequiel tuvo para el final de los tiempos fueron increíbles. Pero la antesala de esas visiones fue que los cielos se abrieron. En Mateo 3:16, para que vea cómo algo importante, increíble sucede cuando hay una manifestación de los cielos abriéndose. En el Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El bautismo de Juan, se abrió el cielo y descendió el Espíritu de Dios, pero acá en Apocalipsis, ahora se ve el cielo abierto, pero el que viene es el Rey de Reyes montado en un caballo blanco. Y cuando veo esta parte del caballo blanco, hay muchas imágenes allí. Apocalipsis, hermano, nos da muchas imágenes, muchos símbolos, para que la generación de ese tiempo pudiese entenderlo. Y cuando hablamos del caballo blanco, estamos hablando que en el tiempo de los romanos, cuando había, por ejemplo, un general que lograba grandes conquistas y grandes victorias, entraba por la ciudad y era en un gran desfile, era recibido como en una gran fiesta, en un gran desfile, y él entraba montado en un caballo blanco que simboliza victoria. Jesucristo ya no entrará en el asna mostrando la paz y la humildad. Ahora Él viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, listo para establecer juicio contra todos aquellos que se burlaron de Él y que le negaron y que no le quisieron aceptar y menospreciaron su sacrificio. No aceptaron el perdón de pecados. Ahora Él entra al igual, y esto lo simboliza lo que hacían los romanos, en un caballo blanco. Y junto con Él entraba todos sus soldados, su ejército. Y lo acompañaban también aquellos que habían sido conquistados. Y era una gran fiesta. Eso es lo que está viendo Juan en este pasaje. Y cuando la Biblia dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cuánto necesitamos hoy en día en realidad de alguien y de algo que sea fiel? Ahora no entendemos realmente, ya no podemos confiar realmente si algo es verdadero. Cristo es fiel porque cumple todo realmente lo que Él ha prometido. Y todo lo que dice la Biblia realmente y lo que Él ha prometido se cumplirá.
Y cuando hablamos de que Él es fiel y que Él es verdadero, por ejemplo, en Juan 14:6, dice, Él es el camino y Él es la verdad. El verdadero personifica la verdad, Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros quisiésemos de verdad encontrar hoy en día algo que sea verdadero. Hoy usted puede escuchar, por ejemplo, a los políticos ahora mismo y no sabe realmente qué es verdad. Usted los oye hablar y no sabe cuál es la verdad. Usted oye hablar a los gobernantes. Usted oye hablar a los hombres de ciencia. Usted oye hablar a los hombres, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, y la gente está diciendo, no sé si es verdad. Usted oye hablar a los grandes empresarios y usted no sabe si lo que están diciendo es verdad. Hay una necesidad urgente de que podamos confiar en alguien y de aceptar que algo realmente es cierto. Pero Jesucristo de verdad es fiel y verdadero. Cuando vemos en Apocalipsis en la iglesia de la Odisea, Jesús se presentó como el amén, el testigo fiel y verdadero. Capítulo 3, versículo 14. Él cumple todo eso. Este jinete en su caballo blanco cumplirá las promesas que Él ha hecho en su palabra. Y dice, siguiendo este versículo, dice, y con justicia juzga y pelea. ¿Sabe cuánto la humanidad necesita de justicia? Estamos urgidos de justicia. No solamente ahora, sino a través de muchas generaciones hemos estado urgidos de verdad de justicia. Nosotros no podemos aceptar, no existe justicia en la humanidad. La razón por qué hay muchas manifestaciones hoy en día es porque dicen que necesitan que se haga justicia. Uno a través de la historia puede ver cómo pueblos han sido exterminados por la ignorancia, por una mente podrida, creyendo sencillamente por cosas ignorantes. No es de un país a otro país, es del mismo país. Hombres y mujeres que son exterminados porque piensan posiblemente porque tienen vienen de una raza diferente. Miles han sido exterminados, asesinados de una forma increíble, sencillamente por el aspecto racial. Sencillamente hombres y mujeres son asesinados porque hablan un lenguaje diferente. Hombres y mujeres, hermanos, en pueblos han sido exterminados y han pedido justicia y parece que la justicia no ha llegado. Hombres malvados que trafican con personas. Hombres y mujeres que son esclavizados, niños que son tomados cautivos y son abusados y son asesinados. Hombres crueles, malvados, que están allí muchas veces en el gobierno, muchas veces en organizaciones que de alguna manera están protegidos. Ellos conocen las leyes, ellos escapan con las mismas leyes y no son realmente castigados. Y están allí haciendo cosas increíbles. Hombres siendo asesinados, hombres siendo muertos. Hay pueblos donde realmente la gente no puede vivir. La gente está llena de maldad. Uno puede, hermano, no podemos creer que la gente puede creer que esto no tendrá realmente, no habrá justicia. Pero esos millones de niños que son asesinados por mujeres realmente que hacen lo que quieren y quieren de alguna manera proteger ese egoísmo y proteger su propio bienestar y son capaces de asesinar a esas criaturas. Miles y millones de abortos. Hermano, Dios traerá juicio por todo eso. Hombres que tratan de desacreditar la palabra y tratan de minar las cosas que Dios ha establecido, aún la familia misma, el matrimonio, y tratan de romper con eso que Dios ha establecido, hablando de ideas y creyéndose intelectuales y libres pensadores, y dicen que eso es realmente lo bueno. Pero eso que tratan de eliminar, que es lo que Dios ha establecido, si ellos saben que si eliminan la palabra, si desacreditan la palabra, si eliminan lo que Dios ha establecido,
enriquecido a la familia misma, es la descomposición social, es la falta de valores. Por eso estamos como estamos, y ellos tratan de hacer eso porque saben que haciendo eso, aleluya, muchos de la sociedad realmente se alejarán de Dios. Pero en esta hora te digo lo que Dios dice en Apocalipsis 19. Vendrá el día donde Dios hará justicia. Todo eso Dios lo traerá realmente a cuenta. Y Dios hará justicia con todos esos hombres y mujeres. Ese sistema o ese movimiento que trata de sacar a Dios realmente de las escuelas, de las instituciones. Y tratan de eliminar. Hay hombres y mujeres que han quemado la Biblia ahora mismo en Estados Unidos o en otro país, que creen y que de alguna manera creen en otra cosa y que están en contra del cristianismo, haciendo y quemando la Biblia. Esa Biblia que tú estás quemando, esa palabra que tú estás quemando, esa palabra es la que te condenará, esa palabra es la que hará juicio contra ti. Dios no te condena, eres tú el que te condena. La palabra que tú estás pisoteando, la palabra que estás quemando, es esa palabra la que será lo que provocará tu juicio y tu condena. Tú mismo traerás condena sobre ti mismo. Tú estás siendo condenado, tú mismo te estás condenando cuando estás pisoteando y negando eso, quemando la Biblia. Puedes quemar una Biblia, puedes quemar 100 Biblias, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece hasta el fin, hasta cuando Jesucristo venga, y entonces establecerá juicio. La Biblia dice en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza tenía muchas diademas. Jesucristo viene y sus ojos ahora son como llama de fuego. Esto habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón y tus intenciones. Puedes engañar a los demás, mas no engañas a Dios. Él conoce las intenciones. Él conoce realmente lo que hay en ti. La llama de fuego hablan acerca de la ira de Dios que viene. Dios viene para establecer juicio. La llama de fuego, los ojos como llama de fuego, hablan del castigo que viene sobre la humanidad que ha rechazado a Jesucristo y ha rechazado a Dios. Y las diademas en su cabeza habla de la omnipotencia de Jesús. A Él le pertenece todo reino y todo poder. Eso que los hombres, que los gobiernos están buscando. Eso es lo que el hombre busca. No solamente los países, ser el presidente, ser el gobernante, ser el más poderoso de la nación. Eso que buscan los religiosos en los movimientos cristianos. Ser el más poderoso, ser la cabeza, ser al que todos se humillen. Ser el que todos le rindan a pleitesía, le rindan adoración. Todos esos hombres y mujeres que buscan eso, en esta hora te digo, el único que es digno de ser adorado, al que le pertenece todo el poder y toda la gloria, se llama Jesús, y eso es lo que establece acá. Él en su cabeza tiene muchas diademas, porque a Él le pertenece el reino, el poder y la gloria. En versículo 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Rey, era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y la ropa que estaba teñida de sangre, no solamente su sacrificio en la cruz del Calvario, es la sangre de todos esos hombres, esos ejércitos que se levantarán contra el Señor, creyendo en su ignorancia que pueden hacer algo, encabezados por el anticristo y el falso profeta. Pero esa sangre derramada allí, esa sangre que se derramará allí, será la sangre de estos enemigos que no aceptan a Jesucristo ni aceptan a Dios como el Dios y el Rey de reyes y Señor de señores. Habrá sangre porque Jesucristo viene para establecer juicio contra ellos. El versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Déjame decirte, hermano, especialmente para los creyentes en esta mañana, la iglesia no te salva. El pertenecer a una iglesia no te salva, la organización no te salva, seguir a un líder no te salva, muchas veces eso te condena. La religión no te salva. Hay gente que utiliza la religión para lograr objetivos personales y tratan de hacer cosas donde de alguna manera hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Hay tanta corrupción. Hay hombres, no solamente muchos liderazgos realmente hacen cosas terribles y malvadas,
y donde la gente por eso deja de creer realmente en la iglesia y en el cristianismo por culpa de ellos, porque ellos se apartan de realmente lo que realmente es Dios. Pero déjame decirte algo, no solamente ellos son malos, pero tú que sigues ese tipo de hombres que buscan adoración para sí mismos. La Biblia dice que los hombres y mujeres de Dios que vienen con Él son los hombres vestidos de lino fino y blanco y limpio. Dios desea que tú como hombre y mujer de Dios sigas a Jesucristo. Él es el que tú debes seguir. Él es el blanco. Él es el que tú debes realmente seguir. Estudiar la palabra y seguirlo a Él. Debes seguir a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Debes respetar a los hombres, pero debe seguir a Dios, debe seguir su palabra. El hombre se puede corromper, pero Dios no. Debe seguir a Dios, debe seguir a Dios, debe seguir a Dios. Cuando el creyente sigue a los hombres, muchas veces harán cosas terribles y malas. Harán cosas que de verdad desacreditan el nombre de Dios. Pero cuando tú sigues a Dios, tú harás las cosas que son correctas. Tú harás las cosas que son correctas. Tu testimonio, aleluya, cuando los demás ven tu vida y tu ejemplo, ellos saben que eso es real, saben que Dios es real, saben que la palabra es real, porque ellos te ven a ti, saben que tu actitud es la correcta, saben que tú eres un hombre y una mujer ejemplar, porque la presencia de Dios está en ti. Eres una persona regenerada, eres una persona limpia, una persona que tiene la presencia de su vida, el Espíritu de Dios. Por eso es que vives allí como una persona, como un hombre y una mujer nacida de nuevo. Es lo único que debes hacer. No importa las cosas que vengan en el futuro. Lo más importante es que tú vivas hoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Vive en santidad, vive en obediencia a Dios. Y dice la Biblia en versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Dios no necesita una espada para destruir al ejército, los ejércitos dirigidos por el anticristo y por el falso profeta. Dios no necesita un arma, es la palabra misma la que lo destruirá. Es la palabra poderosa que penetra hasta lo más profundo. Dios no necesita armas. Dios no necesita que los que lo acompañan puedan guerrear, porque Él tiene el poder sencillamente con su palabra para destruir al ejército enemigo. Y Pablo describe esto en 2 Tesalonicenses 2:8. Y él dice que cuando Cristo regrese destruirá a los malvados con el aliento de su boca. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quiero que vayan conmigo y podamos leer eso. La Biblia dice, porque note acá, no dice la compasión ni el amor. Hay un tiempo para todo, pero en este momento, en este pasaje, Dios dice, porque la ira de Dios, cuando uno ve a Jesucristo en la cruz del Calvario, los hombres se mofaban porque decía, ese no puede ser Dios, es débil. Ahora que nosotros vemos aquí a un Jesucristo que viene como Rey de Reyes para establecer juicio, entonces dirán, no, eso no puede ser Dios porque es demasiado realmente fuerte y demasiada violencia. La humanidad tratará de negar y rechazar todo. Y tratará de alguna manera de disculpar su necedad y su pecado. Pero mire lo que dice acá, en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La gente cree que Dios no está viendo. Pero Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios está tratando desde el principio de la creación de enseñarle lo que es Dios y de que Dios existe y de que Él es el Padre amoroso. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
La Biblia dice, no tienes excusa. Cuando vayas ante la presencia del Señor y cuando estés recibiendo el juicio, no tendrás excusa. No podrás declarar que eres inocente. No tendrás excusa. Serás culpable y Dios te lo demostrará que eres culpable. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oh, ellos se sienten muy inteligentes. Se sienten que lo saben todo en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No hay otra palabra como calificar a aquellos que rechazan a Dios. Necios, necios, necios. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, viendo esa actitud de la raza humana, los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. La razón por qué hay una inmoralidad increíble hoy en día y la falta y la desviación de los verdaderos valores que Dios ha establecido es porque de verdad ellos no quieren nada de Dios, y Dios entonces deja que ellos caigan en todas esas pasiones y esos pecados que hay en sí, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Ellos canjearon, ellos no desean la verdad de Dios, sino que la cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esto es el resultado de rechazar a Dios. No importa lo que digan los congresistas, no importa lo que digan los maestros, no importa lo que digan los hombres de ciencia, no importa lo que digan los psicólogos. Lo que la Biblia dice que el origen de todo esto es haber rechazado a Dios. Esto es más científico y esto es más sabio y más sensato. Y dice, por eso Dios los entregó a pasión vergonzosa, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No importa cuántos likes puedan marcar allí en las redes sociales, y no importa cuánto me gusta le coloques a un hombre abrazado con otro hombre o con otra mujer. No importa cuántos likes le des, la Biblia dice que estos hombres y estas mujeres que han hecho esto han deshonrado sus cuerpos y porque han negado realmente a Dios. Ellos no pueden hablar acerca de Dios ni amar a Dios de esa manera, porque Dios rechaza esto. Y dice, encendieron unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Escuche, lo que hay en la humanidad hoy en día, en la sociedad, es el resultado de negar a Dios: injusticia, fornicación. Los jóvenes creen que eso es algo natural. Jovencitos de 12, 13, 14 años teniendo una vida sexual activa y creen que eso es normal. Déjame decirte ahora mismo, jovencito, eso es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, y la Biblia le llama fornicación. Perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escucha bien esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa. Ellos creen que pueden sobreponerse a esto. Dice, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero la Biblia dice que aunque hoy dicen que se complacen y que no tienen problema, pero vendrá el día donde dice habrá lloro y crujir de dientes. Déjame, casi por terminar,
La Biblia dice en el versículo, ya en el capítulo 20 y al final del versículo 21, donde dice que en el 20 y 21, el anticristo y el falso profeta son los primeros lanzados al lago de fuego. Ellos que emanan toda la maldad de los hombres, de la humanidad misma, ellos son los primeros lanzados al lago de fuego. Dios tiene la victoria. En el 20, la Biblia dice que Satanás es lanzado también al abismo y es encadenado por 1000 años. Por 1000 años. Durante el reinado de Jesucristo no estará Satanás. Y sin embargo, cuando Satanás salga y sea liberado nuevamente, millones seguirán nuevamente y escucharán a Satanás e irán en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí será la batalla final. Y entonces tendrán que presentarse ante el gran juicio del gran trono blanco. Pero mira lo que dice Apocalipsis 22, amado hermano que me estás escuchando. Mira y lee Apocalipsis 22, 10 al 12. Porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Maranata, sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Creerás que Jesucristo, que eso no es verdad. Creerás que eso es una mentira y que nunca vendrá. Pero déjame decirte, toda esta maldad, todo lo que tú ves ahora mismo es una vanidad. Puedes buscar los mejores vehículos, la mejor ropa, la mejor casa, ser quizás el hombre más famoso, la mujer más famosa, buscar ser el mejor, el número uno, ser el que gobierne. Todas esas cosas son vanidad. Vendrá un día donde Dios establecerá juicio con toda la humanidad y tú y yo estaremos delante de Él. Si eres de Dios, tú reinarás con Él. Pero si has rechazado a Dios y crees que el cristianismo es ignorancia y es una torpeza, tú estarás allí frente a frente con el juez y Él sí hace justicia. Ahí no hay forma de poder comprarlo. Ahí no hay forma de poder tener influencias para poder salir de allí. Él te demostrará que tú eres culpable. Tú pisoteaste y tú rechazaste y tú negaste lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió por ti. Él te ha amado. Él ha hecho todo lo mejor que ha podido para ti, para que tú seas salvo. Y tú has rechazado su mensaje. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere condenarte. Tú eres el que te condena cuando rechazas la palabra y lo rechazas a Él. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Porque de tal manera Dios nos ha amado que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Gracias, Padre, gracias. Ayúdame a no ser religioso. Ayúdame a esperarte. Ayúdame a serte fiel, a obedecerte. Ayúdame a amarte. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén
y amén.